Aguas refrescantes. Por Watchman Nee. El pecado nos despoja de nuestras ropas radiantes y nos deja desnudos. A nuestro Señor le quitaron los vestidos primero delante de Pilato y después en el monte Calvario. ¿Cómo habrá reaccionado su alma santa ante tal abuso? ¿No habrá insultado a la sensibilidad de su naturaleza, dejándole expuesto a la vergüenza en público? Así como todo hombre disfruta de la aparente gloria del pecado, el Salvador tuvo que soportar su verdadera indignidad. Tal fue su amor por nosotros que sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, Hebreos 12:2, y desde entonces, todo aquel que cree en él jamás será avergonzado. 13 de septiembre. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. ¿Cómo puede ser que Saulo, un mero ser humano armado tan solo con cartas de otro ser humano, pudiera perseguir a Jesús de Nazaret, quien está sentado a la diestra de Dios el Padre? El Señor no le preguntó, ¿por qué persigues a mi pueblo? Le dijo, ¿por qué me persigues? Ciertamente Cristo estaba en la gloria, pero también el Cristo al cual Pablo perseguía estaba sobre la tierra. Esto tiene un hondo significado. Saulo de Tarso se enfrenta, en forma repentina, con el cuerpo de Cristo, la cabeza y sus miembros unidos en un solo cuerpo. La unidad del cuerpo de Cristo no es tan solo una realidad futura a concretarse en el cielo. Si así fuera, solo podríamos hablar de su esplendor. Pero Él puede ser perseguido, de modo que también es una realidad aquí sobre la tierra. En realidad, une al cielo y la tierra, cabeza y miembros, con una unidad que es la voluntad de Dios y debe expresarse en forma práctica aquí y ahora. 14 de septiembre. Al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo, Éxodo 12:39. Todos los salvos por gracia son redimidos por la sangre. Recordemos que al igual que los israelitas, una vez que hemos sido redimidos debemos realizar nuestro éxodo. La sangre de la expiación no solo separa a los vivos de los muertos, sino que también separa a los hijos de Dios de la esclavitud al mundo. Los israelitas inmolaron al cordero antes de la medianoche y después de untar los postes y el dintel de las puertas, comieron apresuradamente su comida. Comieron vestidos y preparados para la marcha, ceñidos sus lomos, calzados sus pies y con el bastón en su mano, pues estaban todos listos para huir de Egipto. El primer efecto de la redención es la separación. No requiere varios años para que se concrete. La misma noche de la redención se concreta la separación del mundo. Al creyente no se le proponen varios días para deliberar y decidir si ha de salir del mundo o no. Dios nunca redime un alma y luego la deja en el mundo para vivir como lo hacía antes. El salvado empuña su bordón e inicia la marcha. El bordón se emplea para caminar. No sirve como almohada. 15 de septiembre. Haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, crece con el crecimiento que Dios da, Colosenses 2:19. Si bien debemos ser diligentes en mantener la comunión en el cuerpo de Cristo, no se nos exhorta a asirnos de los demás miembros del cuerpo, sino de la cabeza. Si nuestra relación con el Señor es la correcta, así también lo será nuestra relación con los creyentes. No existe la relación posesiva entre los miembros, solo con el Señor. Si Cristo es la cabeza, no podemos nosotros ser la cabeza. Las decisiones que tomamos, no las tomamos por propia elección sino en obediencia a Él. Además, yo no puedo decidir por ti, y tú no puedes decidir por mí. Yo no puedo ser tu cabeza, pues ningún cuerpo puede obedecer a dos cabezas. Lamentablemente, a veces parece ser que el cuerpo de Cristo tiene muchas supuestas cabezas. Abandonemos la ambición de controlar a otros. Solo Cristo es la cabeza de todos. 16 de septiembre. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, Apocalipsis 3:11. No es difícil descubrir lo que tenían que vencer los vencedores de las iglesias de Asia.
Sin embargo, en Filadelfia todo parecía ser aceptable al Señor. Podríamos pensar que esta era una iglesia de su agrado, una iglesia modelo, sin necesidad de hacerles un llamado para vencer. No obstante, el llamado a vencer les fue presentado al igual que a las otras 6. La única sugerencia de advertencia que les hizo el Señor era que retuvieran su posición espiritual. Esta, pues, era la esfera donde debían luchar y vencer. Su peligro no radicaba en hacer algo malo, sino en dejar de seguir con firmeza el sendero de la voluntad de Dios. Todos necesitamos esta advertencia de parte del Señor a retener nuestra posición espiritual hasta su retorno. 17 de septiembre. La ley de clemencia está en su lengua, Proverbios 31:26. Al unir a dos personas como marido y mujer, Dios ha establecido que debe haber sujeción y amor en la familia. No ha pedido que el esposo y la esposa investiguen, descubran y corrijan mutuamente sus faltas. No ha ordenado que los hombres sean instructores de sus esposas ni que las mujeres sean instructoras de sus maridos. El marido no tiene por qué cambiar la forma de ser de la esposa, ni tampoco la esposa la forma de ser de su marido. Cuáles fueren las características de la persona con quien nos casamos, debemos estar predispuestos a vivir con ella toda la vida. Los esposos deben aprender a cerrar los ojos. Deben aprender a amar y no a corregir. Como cristianos debemos aprender a negarnos a nosotros mismos. Negarse significa acomodarse a otras personas. La vida de familia requiere disciplina. Significa disposición para dejar de lado nuestras propias opiniones y dar debida consideración a la opinión de los demás. 18 de septiembre. Puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos. Levítico 8:24. En la limpieza del leproso y en la consagración de los sacerdotes, la sangre era aplicada al oído, la mano y el pie, y a continuación se derramaba aceite sobre las partes ya untadas con sangre. En otros pasajes de las Escrituras la sangre representa a la redención y es exclusivamente para Dios. En tales casos su carácter es objetivo. En este caso, sin embargo, es subjetivo y representa la obra de la muerte. La sangre en la oreja, la mano y el pie significa que los sacerdotes del Señor deben permitir que la cruz se aplique a todo lo que oyen, a todo su trabajo y a todo su andar, seleccionando, tamizando y discriminando entre lo que es del Señor y lo extraño. La unción del Espíritu solo viene sobre aquello en lo cual la cruz ya ha hecho su obra. Cuando Dios busca a alguien para servirle, no investiga para ver si tiene una mente brillante o un corazón ferviente de amor. Él busca las evidencias de la cruz en la oreja, la mano y el pie. 19 de septiembre. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, Isaías 6:5. Antes de enviar a Isaías como profeta, Dios le mostró su gloria. Expuesto a ese fulgor solo pudo exclamar, ¡ay de mí! Antes de ver al Señor los labios de Isaías eran inmundos, y ya había estado habitando con gente de labios inmundos, pero no estaba consciente de todo esto. Fácilmente se podría haber considerado como apto para ser profeta al pueblo de Dios. Pero la luz de la visión le alumbró y vio su condición real y la de su pueblo. ¿Cómo podía ser ahora el portavoz de Dios después de tomar conciencia que sus labios eran inmundos? Lo que lo hizo posible fue su reacción frente a la santidad de Dios. ¡Ay de mí! Habiendo tomado conciencia de su verdadera condición y necesidad, estaba preparado para que el serafín viniera con un carbón encendido del altar y limpiara sus labios. Tengamos presente esta secuencia porque es válida. Primero, la inmundicia, luego, la luz de Dios seguida por el clamor que expresa el conocimiento de nuestra condición. A continuación el toque de limpieza divina y finalmente la comisión para el servicio. 20 de septiembre. Santificado sea tu nombre, Mateo 6:9. El nombre de Dios está ligado a su gloria. Por medio de Ezequiel Dios había dicho,
he tenido dolor al ser mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Ezequiel 36:21. El pueblo de Dios no había santificado su nombre, por el contrario, lo habían profanado donde quiera que fueron. Dios sentía dolor por su santo nombre y nos llama a compartir su deseo de que sea santificado. No es suficiente con expresar las palabras. Toda nuestra vida debe ser gobernada por su santo anhelo. Cada día nos planteará su propio desafío preguntándonos, ¿es tan solo una expresión piadosa, o es el factor gobernante de nuestras vidas? La santificación del nombre de Dios debe comenzar en la vida del que hace la oración modelo que nos dejó el Señor. 21 de septiembre. Sí, Padre, porque así te agradó. Mateo 11:26. En este pasaje el Señor pareciera decir que no importaba realmente si la gente de Corazín, Betsaida o Capernaum, que habían recibido su ayuda, le conocían o no. Ni siquiera el malentendido de Juan el Bautista importaba. Mt. 11:1 al 19. Una sola cosa le era importante y esa era que su Padre le conocía. Si el Padre le conoce, Él está satisfecho. El Padre le conocía, pero Jesús agregó que Él solo conocía al Padre, v27, y Él solo lo podía revelar a otros. Esto tiene un paralelo en sus siervos. ¿Estás dispuesto a ser conocido en profundidad por Dios y solo por Él, o son las opiniones de aquellos a quienes sirves más importantes para ti? Si lo que buscamos es tan solo agradar a los que servimos, no podremos guiarles al Señor. La hostilidad, el rechazo y el ser malentendidos no debieran cobrar tanta importancia en nuestra evaluación. Es suficiente con que nuestro Padre nos conozca y que nosotros, a la vez, le conozcamos a Él lo suficiente como para guiar a otros a sus pies. 22 de septiembre. Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Para que las palabras espirituales aseguren su efectividad deben ser vivificadas por el Espíritu. En cierta oportunidad un creyente estaba bajo convicción de pecado. Otros ya habían abandonado el salón donde su conciencia había sido tocada, pero él se quedó, agobiado, sintiéndose bajo el juicio divino. Esa noche vio su pecado por medio de las palabras de un himno. Unas pocas palabras le habían convencido de lo repugnante que es el pecado ante los ojos de Dios. Al relatar su experiencia, muchos otros fueron ayudados, y junto con él recibieron el perdón. Por 2 o 3 años no hacía más que repetir las palabras de ese himno. Las palabras eran las mismas, pero cuando se levantaba para dar testimonio ya no había lágrimas en sus ojos, sino una sonrisa. Era el hombre que estaba recordando. El Espíritu ya había realizado su obra de recordar y había cumplido su propósito. 23 de septiembre. En su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. 2 Crónicas 26:19. ¿A qué extremo de ira podemos llegar cuando no se nos permite servir a Dios de la manera que nosotros queremos? El rey Usías era un hombre ferviente que quería ofrecer un servicio de adoración a Dios, pero quería hacerlo a su manera. Su manera no era la establecida por Dios, de modo que su ira y sus esfuerzos culminaron en un desastre. Es posible que haya razones, si otros lo pueden hacer, ¿por qué no yo? ¿No soy tan bueno como ellos? La esfera de nuestro servicio no se decide de esta manera. No se trata de mérito sino del propósito divino. Usías llegó a estar muy airado cuando no se le permitió tomar por su cuenta propia el servicio a Dios, pero la ira de la carne nada puede lograr. Su servicio fue rechazado, y nunca más volvió a entrar en la casa de Dios. La mejor manera de servir a Dios es por medio de una humilde aceptación de su voluntad, tal como Él nos la revela. 24 de septiembre. Atráeme, en pos de ti correremos. Cantar de los Cantares 1:4. La energía espiritual que nos hace marchar en pos de Jesús es más que un impulso interior. Es el mismo Espíritu Santo quien la produce.
Es el resultado de un poder que nos atrae a Él y opera en la medida en que el Espíritu le hace más real y precioso a nuestro corazón, por medio de la palabra. Así recibimos nuevas revelaciones de la hermosura y majestad de nuestro Señor y como resultado somos atraídos por un deseo irresistible de vivir cada vez más cerca de Él. Notemos el efecto que tal devoción y seguimiento a Jesús producen en otros. La frase comienza en primera persona singular, atráeme, pero continúa en segunda persona plural, correremos. En otras palabras, hay algo que es contagioso e inspirador en una vida que es controlada por Cristo. Qué privilegio el ser atraído por su amor de tal manera que llegamos a influenciar a otros para que sigan al Señor en la búsqueda de un andar más íntimo con Él. 25 de septiembre. Oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Romanos 9:20. Los hombres siempre quieren razonar, pero yo me pregunto si es que había alguna razón que justificara mi salvación. No hay razón alguna. Yo no la quise ni hice contribución alguna para ella, y sin embargo soy salvo. Esto es lo más irrazonable que me ha acontecido en la vida. Cuando era joven, con frecuencia me ofendía por ciertas cosas irrazonables que Dios hacía. Más tarde leí Romanos 9 y por primera vez en la vida comencé a ver mi pequeñez y la grandeza de Dios. Él es tan superior a todos en esplendor inaccesible que apenas una mirada a una pequeña fracción de su gloria es suficiente para ponernos de rodillas y hacernos abandonar nuestros razonamientos. La reina del sur vio una porción pequeña de la gloria de Salomón y quedó anonadada. En la presencia de aquel que es mayor que Salomón, ¿qué importancia tienen mis débiles razonamientos? 26 de septiembre. Como pobres, más enriqueciendo a muchos, 2 Corintios 6:10. Podemos ser muy frugales en lo que respecta a nuestras vidas particulares, pero debemos procurar no ser mezquinos en el servicio del Señor, puesto que esto podría negarle la oportunidad de realizar milagros para las multitudes. Nuestras intentonas de frugalidad frustrarán su propósito y empobrecerán nuestra propia vida. Nuestra misión como obreros cristianos quedará coartada si tan solo podemos ejercitar fe para nuestras necesidades personales y no nos proyectamos hacia otros que están en necesidad. Como siervos suyos podemos pensar que tenemos el mismo privilegio de los levitas de recibir el diezmo del pueblo de Dios. Qué propensos somos a olvidar que los levitas, a su vez, tenían la obligación de ofrecer su diezmo. Cada creyente, no importa cuán pequeños sean sus ingresos, debe ser siempre un dador. Solo recibir, sin dar, equivale a cortejar el desastre del estancamiento espiritual. 27 de septiembre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Cristo es mi salud para siempre. Alabado sea su nombre, esto es una realidad. Que el Señor me sane y que el Señor sea mi sanidad, son dos cosas muy distintas. Quisiera recordarles que Pablo no dijo que obtuvo la sanidad como algo aislado. Lo que dijo es que en su vida él continuaba teniendo a alguien que era su salud. Aunque su debilidad podría prolongarse, su sanidad también persistía. Muchos de nosotros creemos que la salud es un asunto de eliminación, pero no es así. Es la persona de Cristo que mora en el interior que está impartiendo vida continuamente. Para nosotros la sanidad no es la ausencia de debilidad sino la presencia de un poder vital. 28 de septiembre. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, Efesios 6:14. La lucha espiritual es defensiva y no ofensiva pues el Señor Jesús ya peleó la batalla y obtuvo la victoria. La obra de la Iglesia aquí sobre la tierra consiste sencillamente en guardar y mantener esa victoria. No se trata de vencer al diablo, sino de resistir a un enemigo ya derrotado. Su tarea no es la de atar al hombre malo, pues el hombre malo ya está atado. Su tarea consiste en no permitir que se zafe. No hay necesidad de atacar, solo con guardar es suficiente.
El punto inicial de la lucha espiritual es afirmarse sobre la victoria de Cristo. Se trata de mantener a la vista el hecho de que Él ha vencido. No es cuestión de tratos con Satanás, sino de confiar en el Señor. No se trata de esperar el poder ganar la victoria, pues su victoria ya es nuestra. Ciñamos nuestros lomos con esta verdad. 29 de septiembre. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús. 1 Corintios 1:30. Quisiera hoy compartir con usted una experiencia. En 1927 tomé conciencia de que en mi vida faltaba algo. El pecado me derrotaba y sentí que había algo fundamental que no estaba bien. Lo pedí a Dios que me explicara el significado de la frase, con Cristo estoy conjuntamente crucificado, Gálatas 2:20. Por meses oré fervientemente y leí las Escrituras buscando luz. Llegué a ver con claridad al estudiar el tema, que en ningún lugar Dios dice, tú debes, sino siempre, ya has. Sin embargo, teniendo en cuenta mis continuos fracasos, esto no parecía ser posible. Una mañana llegué en mi lectura al versículo que dice, estáis vosotros en Cristo Jesús. Volví a leerlo. Dios, por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Vi con asombro que esto era obra de Dios. Si Cristo había muerto, lo que era un hecho cierto, y si Dios me había colocado en él, entonces yo también había muerto. Yo he sido crucificado con Cristo. No puedo decirles la maravilla que este descubrimiento fue para mí. 30 de septiembre. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, Juan 1:14. Hubo un tiempo en el cual Dios se colocó a sí mismo dentro de una forma humana en la persona de Jesús de Nazaret. Antes de que el Verbo se hiciera carne, la plenitud de Dios no conocía límites. Sin embargo, una vez que se produjo la encarnación, su obra y su poder en la tierra estuvieron limitados a esa carne. En esta condición el Hijo encarnado de Dios, Cristo Jesús, restringiría o manifestaría al Padre. La Biblia nos enseña que lejos de limitar a Dios, Él ha manifestado su plenitud de una manera maravillosa. Luego llegó el momento en que Cristo había de confiar su vida a sus discípulos. Podríamos pensar que aquí sí comenzó la limitación. Por casi 2000 años Dios ha estado obrando en la Iglesia con miras a aquel día cuando en el sentido más pleno, su gloria no tendrá más limitación. ¿Reconocemos esto? Si es así, elevaremos nuestra mirada y exclamaremos espontáneamente, oh Dios, cómo te hemos limitado. Cómo hemos limitado tu poder y tu gloria. Obra ahora mismo en nosotros para manifestar libremente tu gloria. 1 de octubre. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. El versículo anterior explica cómo Dios imparte vida a nuestro espíritu. Este nos relata cómo imparte vida a nuestro cuerpo. El cuerpo está muerto en el sentido de que está transitando hacia el sepulcro. No importa cuán avanzado es el andar espiritual del creyente, todavía le resta llegar a poseer un cuerpo redimido. Esto solo puede acontecer en el futuro, pues el cuerpo presente no es más que un tabernáculo terreno, un cuerpo de humillación. Sin embargo, este versículo nos enseña que el Espíritu de Dios mora en nosotros y por ende, por su poder, Dios también da renovación al tabernáculo terrenal. En este caso no está hablando de una resurrección futura, sino del hecho que su Espíritu Santo puede fortalecer nuestros cuerpos físicos para poder cumplir con las demandas de la obra de Dios. Ni nuestra vida ni el reino de Dios sufrirán por la debilidad de un cuerpo que es fortalecido y renovado de esta manera. 2 de octubre. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Salmos 39:9. Estas palabras expresan una adecuada actitud para aquellos que aman a Dios. Dado que Él ordena todas las cosas para bien, este hecho suyo que me ha acontecido solo puede ser para mi beneficio. Por lo tanto, me someteré a Él sin protesta, sin preguntar siquiera por qué mi suerte difiere de la de los demás.
Si mi amor no está dirigido a Dios sino a algún objeto que estoy anhelando por lo que es, entonces y solo entonces será diferido el bien que Él quiere darme. La ausencia de una explicación poco importa. El camino para conocer a Dios es por el amor y no por el conocimiento. Cuando me acuerdo de lo que el Señor Jesús dijo acerca de los pájaros, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, reconozco que debo aceptar en silencio lo que me viene de su mano, ya que su amor por mí lo ha planeado todo. 3 de octubre. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Juan 5:24. La epístola a los romanos nos proporciona muchos detalles sobre el camino de la salvación y por medio de su estudio aprendemos la doctrina de la redención. Sin embargo, fue escrita a creyentes. Por otro lado, el Evangelio de Juan no contiene doctrina en forma sistemática, pero fue escrito para el mundo. Nosotros quizás hubiéramos programado la presentación de otra manera, pero nos hubiéramos equivocado. Supongamos que tu casa se estuviera incendiando y tú estás en el piso alto. Al llegar los bomberos colocan una escalera para salvarte, tú les dirías, un momento, no tanto apuro. ¿Dónde está apoyada la escalera? ¿De qué están hechos sus uniformes que no se queman? Y otras preguntas similares. ¿Sería lógico? Por supuesto que no. ¿Permitirías primero que salven tu vida y luego, una vez a salvo, podrías hacer todas las averiguaciones correspondientes? Juan presenta al mundo la salvación con toda sencillez. Romanos es una exposición de los fundamentos de la fe cristiana. 4 de octubre. Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Juan 9:37. Los ojos de este hombre habían sido abiertos de una manera maravillosa para ver a Jesús. En realidad, el verle a él y no meramente juzgarle por las apariencias externas, no es nada menos que un milagro. Algunos de los galileos pensaron equivocadamente que Jesús era Elías. Elías fue un profeta dinámico que enfrentaba a los oponentes con coraje y vigor, y Jesús precisamente desplegó esta característica saliente de coraje y vigor en su ministerio. Cuando encontró a los hombres que estaban contaminando la casa de oración de Dios con sus mercancías, los expulsó por la fuerza. Era un verdadero Elías. Otros pensaron que Jesús era Jeremías. Este hombre fue un profeta de compasión divina, un hombre de lamento, y Jesús también encuadraba perfectamente con este rasgo del profeta. Se sentó a la mesa con publicanos y pecadores, permitió que una mujer pecadora llorara a sus pies, y cuando vio a María la hermana de Lázaro llorando, él también lloró. Era un verdadero Jeremías. Sin embargo, cuando la gente le confundió con uno u otro de estos personajes del Antiguo Testamento, demostraron que solo lo conocían por la apariencia. Solo la revelación del Padre nos puede mostrar verdaderamente quién es el Hijo. Gracias a Dios, el hombre que realmente vio a Jesús podía comenzar exactamente en la misma condición en que comenzamos nosotros, ciego de nacimiento, Juan 9:1. 5 de octubre. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, Mateo 25:10. ¿Dónde radicaba la prudencia de un grupo y la insensatez del otro? No en el aceite, pues las lámparas de las insensatas seguían ardiendo, aunque con poco aceite. Sus lámparas se apagaban, vale decir que el fuego no se había extinguido, aunque estaba pronto a estarlo. Tampoco se trataba de tener aceite adicional para reponer, pues las 5 insensatas habían ido a comprar más y efectivamente habían regresado con una provisión suficiente. La diferencia estaba en que las prudentes tenían el aceite en el momento necesario y las insensatas lo obtuvieron cuando ya era tarde. Se trataba de estar preparadas en el momento oportuno. Una demostración de la verdadera sabiduría es la de obedecer con rapidez y estar siempre listos en el lugar y el momento oportuno. 6 de octubre. Dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. 1 Samuel 17:39. Ningún valor espiritual se confiere por decreto.
El vestir la armadura del rey no le da a un hombre cualidades reales. Es llamativo recordar que David ya sabía que él era el rey ungido de Israel. No era lógico, entonces, que se vistiera con la armadura real, sobre todo teniendo en cuenta que estaba por pelear la batalla del rey. Se probó la armadura, pero bien pronto se la quitó. Seguramente que en su interior habrá tomado conciencia que el poder espiritual no proviene de armamentos humanos sino de una relación con Dios. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.